Hermanos, hermanas, soy el Padre Eduardo Chávez y desde aquí, desde el santuario de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac, México, estamos lanzando este mensaje de amor para todas las naciones, para el mundo entero, desde este mensaje maravilloso que la Virgen de Guadalupe nos da a través de su aliento, su palabra. Santa María de Guadalupe en el Tepeyac, México. No hace mucho me acaban de volver a corroborar como teólogo magistral guadalupano. También soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y fiel postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Precisamente por esta labor que me han enviado el señor cardenal, primero don Norberto Rivera Carrera y actualmente lo ha confirmado el señor cardenal don Carlos Aguiarretes. Por eso estamos lanzando este mensaje de amor para toda la humanidad, como digo, para todo el mundo. Y entre los recuerdos que tengo y más o menos todo lo que hemos hecho con respecto a todo lo que fue la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego y después para la actividad del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que tiene 3 actividades. Formar formadores, porque hay que continuar formando formadores para que el mundo reciba este mensaje de amor. Segundo, el lanzar este mensaje al mundo entero, así como formar formadores, lanzar este mensaje al mundo entero. Y tercero, continuar la investigación. Esto de continuar la investigación, seguir en los archivos, en las bibliotecas, metido en los libros, todo ello, consultar en la computadora tantas cosas que te puede ofrecer buscadores, etcétera, 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 para comprobar, para ir a las fuentes históricas y su perfecta convergencia. Eso es muy importante, la convergencia de todas las fuentes como si fuera un relojito. Es muy... a ver cuál es la palabra que puedo usar. Es difícil de contabilizar, es difícil de observar en tiempos cuánto tiempo desarrollas esto, porque es muy, yo diría pesado. Como ven, me cuesta un poquito decirlo, porque al mismo tiempo es tan hermoso, es tan edificador, es tan motivador, es tan maravilloso el poder conocer más y mejor a la Virgen de Guadalupe, que todo el esfuerzo francamente no se te hace ni siquiera pesado. Pero bueno, contabilizando de esa manera es complicado, porque en cualquier otro trabajo tienes tus 8 horas, checas en el reloj cuando te vas y son tus 8 horas. En este tipo de trabajo es complicado tener eso, es muy complicado, porque estás constantemente todo el tiempo con este estudio, esta investigación. Cuando menos piensas ya te encontraste con aquel templo donde hay una imagen del siglo XVI y quieres saber si es un anónimo, si está firmado, si hay documentos que lo avalan, etcétera, etcétera. Se te va el tiempo tremendamente en un archivo, buscando tal o cual cita, buscando tal o cual documento, y luego en los buscadores actualmente tú me comprenderás que cuando empiezas a buscar tal o cual documento, te muestra un montón de opciones y resulta que algunos de esos documentos no has visto, o alguno de esos comentarios tampoco lo has visto, y entonces te vas por ahí y te lleva. Entonces tienes que tener una disciplina. Ciertamente tienes que tener muy claro hacia dónde vas, que no se te pierda el hilo conductor, porque en esta selva de información y de cosas, bueno, también te pierdes. Entonces tienes que tener mucha disciplina, mucha capacidad de seguir este hilo conductor, a dónde vas, qué es lo que pretendes hacer. Por el otro lado, también es cierto que te vas encontrando con documentación que después es tanta, y no era la meta de tu investigación, que ya se vuelve meta de tu investigación, en el sentido de que dices, tengo tanta resultado, por ejemplo, la imagen, la lectura de la imagen,
y ya me he metido al náhuatl, y ya me he metido a la manera de pensar y de dibujar y de transformar esto en glifos de parte de los indígenas, y ya tienes el libro leído, enorme como un ladrillo, de Ángel María Garibay, filosofía náhuatl, literatura náhuatl, Miguel León Portilla, etcétera, etcétera, que llega un momento que dices, bueno, también hay este otro libro, también hay este otro escrito, esta otra cosa que tengo que manifestar, porque este es el conocimiento de todo lo que es la Virgen de Guadalupe y todo lo que comprende. De repente dices, voy a cambiar de tema histórico y me voy a la independencia de México. Y ahí la Virgen de Guadalupe es el estandarte en la independencia de México. El primer presidente se quiere nombrar Guadalupe Victoria, Guadalupe por la Virgen de Guadalupe. La fuerza de la Virgen de Guadalupe en los momentos más importantes de México. Bueno, voy a ver hacia Estados Unidos, ¿no? Toda la parte de Estados Unidos, esclavista y todo esto en el sur, en fin, otro tema. Y te encuentras también con la Virgen de Guadalupe que da la libertad, la Virgen de Guadalupe que es signo de libertad. Bueno, vamos a hablar de la vida actual. Y te vas con la Virgen de Guadalupe que es signo de vida, con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, y ella es el signo a favor de la vida desde el vientre materno. Bueno, es que en todo momento, en todo tema, en toda situación, la Virgen de Guadalupe aparece como central. Y es eso, Entonces, toda tu vida está girando en torno a este gran mensaje de la Virgen de Guadalupe. No es solamente un momento, no es solamente un signo, no es solamente una forma de hablar, no es solamente, no. Es constante. ¿Por qué? Entiendo, porque la Virgen de Guadalupe trae a Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Es Él, a través de ella. El tema no se acaba nunca. Mientras sea la vida humana, nunca se va a terminar el tema de la Virgen de Guadalupe. Yo diría más que un tema, la vida de la Virgen de Guadalupe en tu propia vida, de corazón a corazón, de corazón a corazón. Ella te ayuda, te enseña a palpitar con el corazón de Dios en tu corazón de criatura, como el corazón de ella, que palpitó con el corazón de Jesús cuando estaba en su inmaculado vientre. No se puede tener ese palpitar junto con la misma sangre. No se puede más. En fin, uno va captando todo esto. Y vuelvo a repetir, no puedes checar, pum, y checar la salida, pum, y ya, 8 horas, porque tu vida lo comprende totalmente. Yo me confieso que a veces me despierto 3, 2 de la mañana y en mi mente es el Ave María, es darle gracias a la Virgen de Guadalupe, estar con ella, decirle cómo la quiero y yo sé cómo me quiere. Y entonces es un constante, es la vida misma. Jamás me imaginé que mi sacerdocio palpitara con el corazón de María en el corazón de Jesús. Voy a presentarles, hablarles de algo, porque lo dejé en el otro podcast un poquito, digamos, sí, es que hay más que continuando hablando de esto. ¿Cómo es posible? Ni en sueño yo lo pudiera haber siquiera figurado, de que íbamos a hablar ante el Papa y ante la Santa Sede en el tiempo de Benedicto XVI, ante la Santa Sede en el 2012, en la Curia Vaticana. No, es que no lo puedes ni siquiera, ¿cómo te diré? Ni imaginar, ni asimilar, ni captar con toda su plenitud el hecho de poder hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe, su mensaje, su amor, su imagen, lo que tiene que decir para el mundo entero hoy. Esta aparición, que yo diría mejor la presencia de Jesús a través de ella, del 9 al 12 de diciembre de 1531, y cómo se vuelve actualidad por esa trascendencia que es la Virgen de Guadalupe. Sí, es un hecho histórico, del 9 al 12 de diciembre de 1531 en el Tepeyac, México. Es un hecho histórico, tiempo, lugar,
pero trasciende tiempo y lugar. Tiempo y lugares, trasciende totalmente. Bueno, pues ahí hablamos de la Virgen de Guadalupe en el 2012, como lo dije en el podcast pasado, y yo había dicho también, y se los voy a presentar, que también salieron este disco, por ejemplo, de todo lo que fue el Congreso Internacional, que le pusieron Ecclesia in America, aquí está, a ver, lo voy a poner en esta cámara para que lo vean. Aquí está Cal Anderson, está Ouellet, claro, Marc Ouellet, el señor cardenal. Está el profesor Guzmán Carriquiri, tu servidor. Está también el cardenal O'Malley de Boston. Está Luis Francisco Ladaria también. Ahí está. Y tu servidor, como te digo. Aquí estamos. Estoy leyendo porque acá atrás, y para que me acuerde, ahí estamos con el Papa Benedicto XVI. Y se hizo este libro de esa presentación que se tuvo en Roma, en la Santa Sede, en el Vaticano, por invitación del Papa, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Ahí estuvimos junto con los Caballeros de Colón. Fue algo verdaderamente extraordinario. A ver, les voy a leer lo que dice aquí el Papa Benedicto XVI. Queridos amigos, el amor de Cristo nos urge a dedicarnos sin reservas a proclamar su nombre en todos los rincones de América, llevándolo con libertad y entusiasmo a los corazones de todos sus habitantes. No hay labor más apremiante ni benéfica que esta. No hay servicio más grande que podamos prestar a nuestros hermanos. Ellos tienen sed de Dios. Y pensar que la Virgen de Guadalupe es el cauce del río de luz. Aquí está. Y junto con esto, también se hizo este libro por parte de la librería Editrice Vaticana, la editorial del Papa, la editorial de la Santa Sede, Congreso Internacional Ecclesia in America bajo la guía de Nuestra Señora de Guadalupe. Pontificia Comisión para América Latina, Caballeros de Colón, Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Aquí está, aquí está. Y me da tantísimo gusto, aquí lo dice al final, la Pontificia Comisión para América Latina, los Caballeros de Colón y el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos dan gracias a Dios por el entusiasmo que el Congreso despertó entre todos sus participantes, por los sentimientos afectivos y efectivos de comunión que lo presidieron, por los frutos que se quieren compartir lo más ampliamente posible, ponen en las manos y en el corazón de Santa María de Guadalupe, emperatriz del continente americano, las esperanzas y proyectos que surgieron de este congreso en Roma. Aquí está. Interesante. Aquí están pues toda nuestra participación, estamos muy contentos. Y también de una vez les hago participar también de esto. Tan entusiasmados estuvieron todos, y no lo digo yo, sino efectivamente lo que sucedió posteriormente, que se empezó a organizar para el siguiente año, 2013, un congreso semejante con todos los obispos de América, incluidos Estados Unidos y Canadá. Te recuerdo que en 1999 el Papa Juan Pablo II declaró como patrona de todo el continente americano a la Virgen de Guadalupe, también los Caballeros de Colón y también la Pontificia Comisión para América Latina. Y se hizo un encuentro más, un congreso en 2013 que fue del 16 al 19 de noviembre del 2013, pero aquí en la Basílica de Guadalupe. Y aquí es todo bajo la organización de la Santa Sede, prácticamente. La Santa Sede es la que presidía todo esto. Pero en aquel momento, vean, aquí está, ese momento maravilloso, también se aprovechó pues para un regalo muy especial. La Santa Sede ya había dado una rosa de plata
para la Virgen de Guadalupe. En esta ocasión es el Papa Francisco quien nos mandó también un mensaje en medio de este congreso aquí en la Basílica de Guadalupe, quien envió el regalo, una rosa de oro a la Virgen de Guadalupe, nada menos, una rosa de oro a la Virgen de Guadalupe. La segunda vez que la Santa Sede envía pues este tipo de regalo a la Santa Sede. Y aquí te voy a mostrar, hay una foto pequeñita, pero espero que acá los hermanos que están en cuanto a la edición, ahí está la rosa de oro que mandó el Papa Francisco a la Virgen de Guadalupe en este nuevo congreso que le titulamos Peregrinación y Encuentro, Nuestra Señora de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización en el continente americano. Y quien editó estas actas de este congreso no fue la Basílica, fue nada menos que Librería Editrice Vaticana. Aquí está, Editrice Vaticana, aquí está. ¿No te parece increíble? De veras es increíble, maravilloso, ¿verdad? Que esto se haya dado 2 veces, espérame, y 3 veces, porque también estuvimos de nuevo en el Vaticano hablando de la Virgen de Guadalupe. En esa ocasión fue en el aula de los agustinos, de la Universidad Agustiniana, allí en Roma, muy cerquita del Vaticano. Así que esto de poder proclamar la Virgen de Guadalupe ante la Santa Sede realmente es una gracia de Dios, fue maravilloso y se hizo pues tremendo libro de todos los participantes que hubo aquí. Y te voy a decir una cosa, nada más, ya más también de manera, digamos, particular, si se puede decir así, y es que se pidió la participación del obispo Tempesta, actualmente cardenal Tempesta. Yo lo conocí cuando me invitaron hace muchos años a hablar de la Virgen de Guadalupe a Brasil, a Belén de Pará, donde él era obispo. Cuando vino aquí, me volvió a invitar, pero ahora en su carácter de cardenal en Río de Janeiro, a una semana de formación de los obispos de Brasil. Así que allá fui, allá a Brasil, para hablar en esa semana a los obispos de esa región, creo que era una zona de obispos, donde hablamos de la Virgen de Guadalupe en su semana de formación. Fue algo increíble. Los 2 momentos en Belén Pará y ahora en Río de Janeiro fue increíble. Fue maravilloso. Claro, yo necesitaba a quien tradujera, porque pues yo no sé portugués, pero no faltó, porque curiosamente los brasileños saben más español que los de lengua hispana, portugués. El caso es que me tradujeron y gracias a Dios con eso pude hablar de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí conocí a otro obispo, que ya llegará el momento que les hable de eso, que está encargado de esto de la evangelización, de la nueva evangelización en la Santa Sede. Y entonces ahí me invitaron pues para hablar en la Santa Sede sobre el santuario de Santa María de Guadalupe, en este pues envío de hablar al mundo entero del mensaje de la Virgen de Guadalupe, formar formadores y seguir la investigación. Así que el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos ha hecho un peregrinar en todo esto, pero sabemos perfectamente que el corazón del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos es ella. Es ella en él. El instituto palpita en el corazón de Jesús a través del corazón de María de Guadalupe, claro. Bueno, hay más lugares que estoy recordando en estas charlas que tenemos, en esta plataforma, esos eventos que se han tenido a bien para este caminar de conocimiento de la Virgen de Guadalupe. Lógicamente, cuando tú vas caminando en esa forma y tienes en tu pensamiento que hay que seguirse formando y profundizando, no es un mensaje estático, no es un mensaje que ya conocí, ya sé que es esto, punto y basta y no hay más. No,
porque comienzas a entender los pueblos y de los pueblos más lo que es la Virgen de Guadalupe, cómo les toca el corazón a tantos pueblos tan distintos, y la Virgen de Guadalupe, bueno, eso de viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe y cantarle la guadalupana, no podía faltar en ningún lugar, eso es claro, ¿eh? Así que, ¿cómo vas entendiendo más y mejor? Por ejemplo, cuando fuimos a Guatemala encontramos una de las imágenes más antiguas, 1540, más o menos. Imagínate tú, 1540, 42, por ahí está esta imagen en Charcas, en Guatemala. Por ejemplo, encontramos en Piura, Perú, una imagen del siglo XVI-XVII, que por cierto ya la estaban restaurando, así que nos da muchísimo gusto. Y también en Perú, en Lima, Perú concretamente, en el museo que tienen ahí, un museo precioso por cierto, vas encontrando muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe. Alguno de los virreyes hizo la Virgen de Guadalupe aquí en México, siglo XVI, y la traslada junto con él a Perú. Así que va creciendo más el conocimiento de la Virgen de Guadalupe y cómo se ama a la Virgen de Guadalupe más allá de fronteras, te digo, de lenguas, de tiempos, de todo, porque trasciende totalmente. Y ahora te hablo también de una imagen muy interesante que se encuentra en el Colegio Mexicano en Roma. Muy interesante. Esta imagen es de Miguel Cabrera. Quiero decirte que Miguel Cabrera fue uno de los máximos pintores en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Él es oaxaqueño. Él prácticamente se especializó en pintar imágenes de la Virgen de Guadalupe. Hay un rico, Borda, el señor Borda, que vivió tanto tiempo de las minas por allá de Tasco, y allá él hizo Santa Prisca, que todos conocemos. Una iglesia preciosa que de repente se dice en la catedral, no, no es catedral, es una parroquia, pero es tan hermosa, tan preciosa, tan grande, verdaderamente una joya por este señor Borda. Pues dentro quiso que se pintaran muchas imágenes, muchas escenas de la Virgen de Guadalupe. ¿A quién pedirle esto sino a Miguel Cabrera? Miguel Cabrera, el gran especialista en las vírgenes de Guadalupe, y entonces prácticamente, yo lo digo así, prácticamente lo secuestró hasta que no terminaran de pintar todas las vírgenes de Guadalupe que este señor quería. No, impresionante. Claro, Miguel Cabrera era grandísimo pintor, y él pintó pues todo esto, pero además lo invitaron a mediados del siglo XVIII, 1752, por ahí así, 51, 52, para que hiciera un análisis, una información como pintor. ¿Por qué en esas fechas? Porque te recuerdo que la Virgen de Guadalupe siempre que ha hecho milagros y milagros y milagros, pero uno de los más grandes y espectaculares que hizo para con la Ciudad de México fue en el momento de la gran inundación. Te estoy hablando de 1629, 1634, donde fue el día en que se aceptó llevar la imagen de la Virgen de Guadalupe en canoa hasta el centro de la Ciudad de México. Se estaba construyendo la catedral apenas se había terminado lo que sería la sacristía, pues en la sacristía, en bote, en canoa, llegó la Virgen de Guadalupe, claro, con un séquito, con un aparato aquello, ¿verdad? Hermoso, porque iban trasladando a la Reina de México a la catedral, y muchos poetas y mucha gente que obviamente hace esta belleza en la palabra, inmediatamente dijo, volvió al lugar donde ella nació. Efectivamente, porque si bien la Virgen de Guadalupe se apareció en el Tepeyac, y fue su encuentro con Juan Diego en el Tepeyac, pero cuando Juan Diego le lleva la señal, las flores que habían surgido en el cerro árido, pedregoso, sin vida, y en un tiempo que helaba, 12 de diciembre de 1531, poniéndolas en su tilma, que significa la continuación de su propia persona. Esa es la tilma, una prenda muy importante.
las lleva abajo del cerro, en el llano del Tepeyac, donde quería la Virgen de Guadalupe su casita sagrada, y es ahí donde la Virgen de Guadalupe toma las flores y las coloca justo en el lugar preciso, en la tilma de Juan Diego, es decir, en la continuación de la persona del laico. Juan Diego es un laico. En el laico, en la verdad divina para los indígenas significa flor y canto. Y te recuerdo que el 9 de diciembre de 1531 Juan Diego había escuchado cantos en lo alto del cerro. Te recuerdo que así fue el primer encontronazo, digamos, con esta atmósfera guadalupana, porque todavía no la llegaba a ver Juan Diego. Son primero los cantos. Bueno, ahora 12 de diciembre en la madrugada lo manda a cortar flores arriba donde se encontraron, es decir, donde escuchó los cantos. Fíjate cómo se está uniendo flor y canto, la verdad divina. Eso es lo que la Virgen de Guadalupe coloca cuando viene Juan Diego con las flores ya cortadas en su tilma, coloca las flores en el justo lugar. Por lo tanto, la Virgen de Guadalupe está colocando la verdad divina dentro del ser humano. Fíjate todo el significado que tiene todo esto. Y todo lo tenía que aprobar el obispo, te recuerdo. Todo tenía que ser aprobado por el obispo. Y todo lo que estaba haciéndose era porque se necesitaba la señal solicitada por el obispo. Y aquí tenemos, digamos así, el encontronazo de tres anhelos, por no decir 4. 1. El anhelo de la Virgen de Guadalupe que tiene de que se le haga su casita sagrada. 2. El anhelo que tiene el obispo de tener una señal para comprobar la veracidad de todo lo que le decía Juan Diego. 3. El anhelo del anciano Juan Bernardino, porque supuestamente Juan Diego iba corriendo por un sacerdote cuando pasó todo esto. Tenía el anhelo de ser purificado, de ser absuelto de parte de un sacerdote para prepararlo a bien morir. Es el momento. Y ahora también, 4, el anhelo de Juan Diego. ¿Por qué? Porque dice Ángel María Garibay en su libro que para los indígenas el anhelo más grande es cortar flores en el paraíso. Y eso, poéticamente, ¿qué significa? Tener la sabiduría de Dios, poseer la sabiduría de Dios. Es como tú tienes ese anhelo. ¿Qué voy a hacer con esta familia? ¿Qué voy a hacer con esta situación problemática? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Cómo les voy a decir para enderezar su camino? ¿Qué voy a hacer para ser feliz? ¿Qué voy a hacer para...? Eso significa poseer la sabiduría de Dios, poseer la verdad divina. Eso es. Y eso es lo que Juan Diego está cumpliendo cuando la Virgen de Guadalupe le dijo: ve y corta las flores. Es decir, posee, cortar flores en el paraíso, posee la verdad divina y ponlas en tu tilma, que es la continuación de tu persona. ¿Te das cuenta? Es el encuentro de 4 anhelos en ese momento, en el llano del Tepeyac, ese momento. Y entonces Juan Diego va con las flores con el obispo, y es allá en la Ciudad de México, en la casa de Fray Juan de Zumárraga, cuando Juan Diego le presenta las flores, señal, pero ahí se imprime la imagen. Ahora entiendes por qué decían que la Virgen de Guadalupe iba a la Catedral de México, al centro de la Ciudad de México, porque ahí es donde había nacido la imagen. Tiene toda la razón, poéticamente se decía. Así que gran milagro de Santa María de Guadalupe, gran milagro. Y por esos milagros que hacía la Virgen de Guadalupe se buscaba la misa y oficio a la Virgen de Guadalupe, es decir, la aprobación de la Santa Sede. Fíjate lo que estamos hablando en este programa. La aprobación de la Santa Sede se buscaba, la misa y oficio, aprobado por la Santa Sede para Santa María de Guadalupe. Y te estoy mostrando aquí cómo hemos hablado de la verdad de la Virgen de Guadalupe en la Santa Sede, invitados por el Papa Benedicto XVI y Papa Francisco. No cabe duda que hablando de la verdad de la Virgen de Guadalupe al Papa.
qué maravilla. No, 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 es que te pones a pensar y dices, wow, te quedas verdaderamente, ya se acabó el programa, no puede ser, me quedo ahí, porque si no, no vas a saber por qué a Miguel Cabrera lo invitan pues para hacer esta nueva inspección. Por eso, no te pierdas el próximo momento de hablar, de charlar, de platicar de nuestra Madre Santísima. Ella es la que nos une. Ella es la que nos une y no es ningún accidente que tú me estás escuchando. No es un accidente. Por algo. Por algo estamos unidos a Dios a través de la Virgen de Guadalupe y a través de esta plataforma de la Basílica, su casita sagrada para el mundo entero. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y estamos al habla aquí desde el Tepeyac para el mundo.